Buenas noches, jóvenes. Comenzaremos con la clase. Vamos a continuar con el capítulo 3. Habíamos avanzado ya la parte de promedio y mediana en la anterior clase de Zoom. Les he mandado un video, espero que lo hayan podido revisar. Ahí estaba, o ahí está, la moda y el primer cuartil. Ahora continuamos con los cuartiles. Los NERS, ¿no? Directo puedes crear, digamos, o tú puedes pagar de tu tarjeta de crédito. ¿Ah, sí? Sí. Apaguen su micrófono, jóvenes, apaguen su micrófono. Ya, continuamos con el segundo cuartil. El segundo cuartil se designa con Q2 o C2, ¿no? Con cualquiera de los dos ustedes pueden designar. La fórmula para el segundo cuartil es la siguiente, ¿no? Es muy parecida, habíamos indicado, a la mediana, muy parecida al primer cuartil. Si ustedes observan la fórmula, no tenemos el LBI, C. Acá tenemos 2 por n cuartos. Acá lo que podemos hacer es sacar mitades, dijimos, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por lo tanto, esta fórmula llega a ser n metros, ¿no? Haciendo la simplificación. Y si observamos esta fórmula, esta es la mediana, que ya lo habíamos visto en la anterior clase de Zoom. Por esa razón, se dice que el segundo cuartil es lo mismo que la mediana. No nos olvidemos, dijimos que en los cuartiles, ¿no?, dividen en 4 partes iguales, ¿no? Acá está el segundo cuartil. Si nosotros aplicamos la fórmula, hacemos el cálculo, cuando tengamos el resultado, en la interpretación vamos a decir 50% menor y el otro 50% mayor, que es la misma interpretación que hemos hecho para la mediana, ¿no? Si nos recordamos. Por lo tanto, el segundo cuartil, como es lo mismo que la mediana, y ya hicimos ejemplos de la mediana en la anterior clase, entonces no vamos a volver a repetir y pasamos a lo que es el tercer cuartil. Pasamos al tercer cuartil, que se designa con las letras QR o CR, ¿no? Y la fórmula es la misma. Tercer cuartil ahora va a ser 3 por n cuartos. Esa va a ser la fórmula. Vamos a recordar, para algunos que tal vez no queda un poco claro, ya estamos repitiendo esto varias veces para que todos ya sepan, como quien dice, de memoria, ¿no? LBI, límite verdadero inferior. C, que es el ancho de clase, o TIC, también lo hemos llamado nosotros, ancho de clase o TIC. N, ya tenemos que ubicar que N es total de datos. Acá, sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase del tercer cuartil. Perdón, aquí es tercer. Tercer cuartil, estamos en el tercer cuartil. Y F sub Q3 es la frecuencia absoluta del tercer cuartil, ¿no? Entonces, una vez que queda claro lo que significa los componentes de la fórmula,
hacemos un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo de las calificaciones de un grupo de estudiantes. Acá nos habían dado como datos, nos habían indicado, nos habían dado las clases que habíamos indicado que por cuestión de tiempo no se les estaba dando el grupo de datos, ¿no? Para que saquen el TIC y demás. Entonces, nos daban ya las clases formadas, tanto el límite inferior como el límite superior. También nos dieron F sub I, frecuencia absoluta, y con estos datos nosotros podemos trabajar. Queremos calcular el tercer cuartil. Para las calificaciones de un grupo de estudiantes, nos dan ya las clases o intervalos y nos dan la frecuencia absoluta. Observamos nuestra fórmula. Necesitamos los LBI. LBI observamos, solo tenemos clases, entonces hacemos el cálculo. Los LBI están dentro de los LBC, ¿no? Dentro de los límites horarios de clase. Aquí observamos nuestros datos son enteros, por lo tanto, a cada uno de estos datos le vamos a restar 0,5. A los límites inferiores, a cada uno, restamos 0,5 para encontrar los LBI. Ese es lo que vamos a hacer ahora. Vamos restando de 0,5 a cada dato. No vamos a hacer el cálculo de los superiores, límites superiores, porque no los voy a necesitar, no voy a usar. También necesito acá otra columna, que es la frecuencia acumulada. Ya sabemos, la frecuencia acumulada se trabaja con la frecuencia absoluta, ¿no? Repetimos el dato y vamos sumando con la frecuencia absoluta. Entonces, tenemos los siguientes datos hasta llegar al total de datos. Observamos, tengo 50, y si yo sumo estos datos, también nos va a dar 50. Y ya tengo las columnas necesarias y me piden el tercer cuartil, la tengo la fórmula. No sé con cuál de estas clases voy a trabajar. Para ello, tenemos que calcular esta parte. 3 por n cuartos. Es decir, 3 por n, 3 por 50, n 50. 3 por 50 dividido 4. Hacemos la operación, nos va a salir 37,5. Ese dato lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Tiene que ver exactamente este dato, 37,5. Buscamos, no hay 37,5. Y como no existe este dato acá, siempre se toma el próximo superior. Observamos acá cuál es el próximo superior, 39. Entonces, estos datos son de la clase del tercer cuartil. Ya vamos a trabajar con estos datos y se llama la clase del tercer cuartil. Y podemos ahora reemplazar en la forma. Q sub 3, o sea, tercer cuartil igual. LBI. LBI buscamos 80,5. Más C.
C dijimos TIC o ancho de clase. Tomamos cualquier dato de acá menos el anterior, esto menos el anterior, o trabajo con los LBI, cualquier dato menos el anterior, y esto me da 6. Por 3 por n cuartos, me da 37,5 menos. Acá tengo la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase del tercer cuartil. Entonces debo sumar, dicen, estos datos, ¿no? Sumamos esos datos. Esta es la clase de tercer cuartil, tengo que sumar antes, todo lo que está antes. Y eso me da 34. Lo dividimos entre este 5, que es la frecuencia del tercer cuartil. Ahí empezamos a hacer operaciones y hacemos las restas, divisiones, multiplicaciones, etcétera. Y tengo el resultado que es 84,7 puntos. No nos olvidemos las unidades. Tengo que saber de qué son esos datos. Una vez que ya tengo el resultado, no se olviden interpretar. La interpretación. Estamos en el tercer cuartil. Si nos recordamos, habíamos indicado que los cuartiles, ¿no?, dividen en 4 partes iguales. Estábamos acá, ¿no? Tercer cuartil. Tercer cuartil significa 25, 25, 25, 75%. Entonces, decimos lo siguiente. El 75% de los estudiantes tienen notas menores a 84,7 puntos y el otro 25% tiene notas mayores a 84,7 puntos. Alguien decía, ¿de dónde sale este 25? ¿No? No se olviden que como estamos trabajando en porcentaje, la suma total tiene que ser 100. Entonces, si yo comienzo con 75, porque es el tercer cuartil, hacemos 100 menos 75, me va a dar el restante 25. Entonces, sí o sí, esta sumatoria no tiene que dar 100%. Entonces, no tienen que confundirse esa parte. Eso en relación al tercer cuartil. Con esto terminamos los cuartiles. Tenemos otras medidas también importantes que se suelen utilizar dependiendo de la utilidad o de qué están haciendo ustedes, ¿no? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Qué datos necesitan para hacer su análisis estadístico? Otras medidas aparte de los cuartiles que también se utilizan son los llamados percentiles. Los percentiles, primero hagamos los deciles y luego vamos a hacer los percentiles. Voy a adelantar. Hagamos por favor los deciles. Los deciles se designan con la letra D mayúscula con una X. Después, ¿qué nos dicen los deciles o qué hacen los deciles? Los deciles dividen en 10 partes iguales al total de datos. Si yo tengo el total de datos, voy a dividir, dicen, en 10 partes iguales. Por lo tanto, voy a poder calcular desde el primer decil hasta el decil 9 o hasta el noveno decil. Cualquier decil. Por eso tengo una X acá, ¿no? Esta
esta X representa a cualquier decil. Recomendaciones que nos dan acá en esto de los deciles es que se recomienda, por ejemplo, no tomar, nos dicen, el decil 5, porque el decil 5 es la mediana, ¿no? Entonces, si yo calcular el decil 5, voy a obtener el mismo resultado que la mediana, ¿no? Y la interpretación va a ser igual. Entonces, nos recomiendan hacer eso, ¿no? Pero no está prohibido, uno puede tomar el decil que uno quiere. En relación a la fórmula, y vamos a anotar acá el decil X es igual al LBI más C, es igual que los cuartiles, por la diferencia está acá, esa parte en N. X por N sobre 10. Cuando vean acá el 10, entonces es decir, menos la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase del decil X sobre la frecuencia del decil X. Por lo tanto, para poder hacer este cálculo, aquí tengo unas X, y esas X representan el decil que uno va a escoger, lo que va a decidir hacer el cálculo. Vamos a seguir trabajando con los estudiantes, con las notas. Voy a limpiar un poco esto. Nuevamente voy a copiar los datos. Y comenzamos a trabajar. De la misma manera que los cuartiles, para hacer los deciles, también necesito los LBI, que ya lo tenemos acá calculado. También necesitamos la frecuencia acumulada, que también lo tenemos acá. Lo que tenemos que decidir es qué decil vamos a utilizar, ¿no? Entonces les digo que hagamos el decil 1. Entonces X ahora es 1. Decil 1. Ya tengo el valor de X. Estoy decidiendo hacer el decil 1. Y lo primero que hacemos es este cálculo, ¿no? Si X es 1, entonces voy a decir 1 por N sobre 10. Eso es lo primero que voy a calcular. 1 por N sobre 10. N sabiendo que N es 50, ¿no? Entonces 1 por 50 dividido 10 me va a dar 5. Este 5 lo voy a buscar acá. El procedimiento es igual que los cuartiles o la mediana. Este dato se busca. Tiene que haber exactamente el dato. Como no hay, se toma el próximo superior. Próximo superior al 5, el 9. Y digo, estos son los datos del decil 1. O esta es la clase del decil 1. Entonces ya sé con qué datos voy a trabajar. Decil 1 va a ser igual. LBI 56.5 más el TIC o ancho de clase, ya sabemos, 6 X por N sobre 10, 5, menos sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de esta clase, hasta antes de la clase del decil 1. Observamos, antes del 9 no hay nada, se pone 0 sobre la frecuencia absoluta del decil 9. Entonces ya tenemos los datos y hacemos los cálculos, sumas, restas, multiplicación, división, etcétera. Y el resultado me va a dar
el decil 1 es igual a 59,83 puntos. No nos olvidemos de las unidades. 59,83 puntos. Ya tengo el resultado. Lo que tengo que hacer ahora es interpretar. Estoy en el decil 1. Por lo tanto, voy a decir para la interpretación el 10%. ¿Ya? En los deciles, entonces, estoy tomando el primer decil, para la interpretación va a ser 10%. Si hubiese tomado el 3, para la interpretación, 30%. Si hubiese tomado el 8, 80%. ¿Ya? Entonces, tomé el 1, ahora es el 10%. El 10% de los estudiantes tienen notas menores a 59,83 puntos. Primero, menor, como siempre, y el otro 90%. Tienen notas mayores a 59,83 puntos. Esa es la forma de la interpretación. Estamos en deciles. Hagamos otro decil, hagamos otro ejemplo para que quede claro esta parte. A ver, calculemos ahora el decil 9 o el noveno decil. X ahora para nosotros es 9. ¿No? Se les está pidiendo calcular el decil 9. Hacemos primero esta parte. X es 9 por n dividido 10. Hacemos la multiplicación de 9 por 50 dividido 10 y eso me da 45. Este 45 nuevamente lo buscamos en la frecuencia acumulada. Buscamos acá 45. Tengo acá 44, no hay 45. Por lo tanto, el próximo superior es el 50. Ahora, estos son los datos de mi decil 9. Esta es la clase del decil 9. Reemplazamos los datos. LBI 92.5 más el TIC, que es en este caso 6, por 9 por n dividido 10 me da 45, menos toda esta sumatoria, ¿no? Menos la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de esta clase. Todo eso vale 44. Todo eso dividido 6. Esto es 5. Operaciones. Decil 9. Hacemos las operaciones respectivas. Esto nos da 93,50. $93,50 puntos. Ahora la interpretación. Estoy en el decil 9. Por lo tanto, diré el 90%. ¿No? El 90% de los estudiantes tienen calificaciones menores a 93,50 puntos. Y el otro 10% tienen notas o calificaciones mayores a
93,50, ¿no? De esa manera calculamos los deciles. Ya pasamos a otra medida. Si alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer. Ya pueden hacer sus cálculos. Mientras nos preparamos para la otra medida. Les decía que tenemos otra medida, que son los percentiles. Percentiles se designan con la PX. PX. Ahora, ¿qué hacen los percentiles? Los percentiles dividen el total de datos en 100 partes iguales. Ya los percentiles dividen en 100 partes iguales el total de datos. Eso significa que puedo comenzar a calcular o puedo calcular desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Puedo calcular cualquier percentil desde el 1 al 99. También acá nos recomiendan lo siguiente. Les recomienda no tomar el 10, el 20, el 30, etcétera, lo que va de 10 en 10, porque para eso están los deciles. No tomar el 50, porque para eso está la mediana. No tomar el 25, para eso está el primer cuartil. Nos recomiendan no tomar el 75, para eso está el tercer cuartil, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en los percentiles? Nos recomiendan tomar datos intermedios. Por decir, el 7, 13, 24, 57, 82, etcétera, ¿no? Datos intermedios. Pero como son recomendaciones, bueno, podemos tomar las 50 o no. Si alguien quiere tomar 10, 20, 30, bueno, lo hace, no hay problema, ¿no? No está prohibida esa situación. Solo son recomendaciones. La fórmula ahora. La fórmula de los percentiles. Percentil X es la misma que la anterior, con la diferencia en esta parte. En la parte de N. Porque acá se divide entre 100, porque estamos en los percentiles. Menos la sumatoria de FI dividido la frecuencia del percentil X. ¿Ya? Todo es lo mismo. Límite verdadero inferior, TIC, sumatoria de las frecuencias hasta antes del percentil X y dividido la frecuencia del percentil X. Nuevamente acá, X representa el percentil que vamos a tomar, ¿no? Uno escoge qué percentil quiere hacer o en la instrucción se les va a indicar, ¿no? Se les dirá que calcule el percentil tanto. En este caso, a ver, vamos a hacer, podríamos calcular el percentil 44. A ver, hagamos el 44. Percentil 44, entonces X vale ahora 44. Lo primero que hago es esta parte. X es 44, entonces 44 por N dividido 100. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Sabemos que N es 50.
y lo dividimos entre 100. Eso me va a dar 22. Una vez que tengo este dato, lo buscamos acá, 22. Buscamos, observamos, no tenemos el 22. Tomamos el próximo superior. Pero antes, me olvidé volver a anotar la frecuencia absoluta. Ya. Les decía, acá hay 22, buscamos, no hay 22. El próximo superior va a ser 34, ¿no? Siempre tomamos el próximo superior. 34. Ya tenemos los datos, reemplazamos. Percentil 44, LBI 74.5 más 6 por todo esto vale 22 menos. Esto es sumatoria de las frecuencias hasta antes de esta clase. Eso va a ser 20 dividido 14. Una vez que ya tenemos los datos en la fórmula, hacemos las operaciones respectivas. Tenemos que restar, dividir, multiplicación, y al final la suma, ¿no? Me da, a ver, un momentito. Estoy con los cálculos. Si alguien también está con su calculadora, puede hacer el cálculo y me da a mí 75,36. $75,36 puntos, ¿no? Las unidades, no hay que olvidarse de puntos. Interpretamos. Hacemos la interpretación. Estamos con el percentil 44, entonces decimos el 44%, ¿no? El 44% de los estudiantes tienen notas menores a 75,36 puntos y tenemos que tener el otro dato que es 100 menos 44, ¿no? 56%. El 56% tiene notas mayores a 75,36 puntos. Esa es la forma de interpretar los percentiles. A ver, hagamos uno más para que quede claro esto. Ya tenemos los datos. Podríamos calcular el percentil 72. Ya, si alguien tiene a la mano su máquina, su calculadora, X ahora vale 72. Quiero calcular el percentil 72. Entonces, lo primero que hago es 72 por n sobre 100. 72 por n sobre 100. O sea, 72 por 50. Sale 36, ingeniera. Justo, ¿no? Sí, 36. 36. 36. Ese dato lo buscamos acá. Buscamos ese dato exacto. Si no hay ese dato, el próximo superior. Tomamos en este caso el 39, ¿no? Estos son nuestros datos. Reemplazamos. LBI 80,5 más 6 por este 36
¿Menos cuánto? Menos todas las 34. 34, exacto. 34 y lo vamos a dividir entre 5. Entonces, este percentil me da cuánto. Hacemos las operaciones. Si alguien lo tiene. Me salió 82.9. Sí, a mí también. Sí, 82 puntos. 9. 9. Ya, muy bien. 82.9 puntos, ¿no? Exacto, está bien. Y la interpretación ahora va a ser el 72%, ¿no? El 72% tienen notas menores a 82,9 puntos. ¿Y el restante cuánto? A eso le restamos 100 o 100 menos 72. 28, ¿no? El 28% tienen notas mayores a 82,9 o 90, ¿no? Bueno, hasta aquí es el capítulo jóvenes. Hasta acá es el capítulo, tercer capítulo. Nos quedamos con los percentiles. Antes de terminar, esto ya tenemos un minutito. Se les había indicado, se les había dado un trabajo de información. ¿Se recuerdan? Los que han entregado. Hay algunos que no han entregado la tarea. Que averigüen la media geométrica, la media armónica y la media ponderada. Nosotros solo hemos visto la media aritmética, ¿no? X bar. Se les ha pedido que averigüen esto porque también son medidas de tendencia central, pero se llaman casos especiales. Entonces, las recomendaciones que ustedes tengan en su formulario las fórmulas de estas tres medias, ya para que no haya alguna confusión posteriormente, ¿no? Las fórmulas dando énfasis a datos agrupados, solo datos agrupados. Para ver, tienen que saber en qué casos se usarán estas medias, ¿no? Esa es la idea, porque también se les ha pedido ejemplos, ¿ya? Entonces, hasta acá es el capítulo 3. Si alguien tiene alguna consulta, jóvenes, alguna duda. Sí, varias. Primero, esto de la media ponderada para datos agrupados, no la he encontrado la fórmula, honestamente, para datos agrupados, solamente para datos no agrupados, la media Ya, ponderada. Uno. ya, Dos, tengo una duda en el caso de la moda, ajá, cuando me he tropezado con uno de los problemas de la práctica, ya, que el n medios que usted utiliza, sí, lastimosamente no coincide con la frecuencia modal, ¿no? Que en el video que nos ha pasado, allí analiza que la frecuencia modal es la frecuencia que tiene mayor cantidad, pero en uno de los casos el n medios no coincide con eso y creo que ya, no tengo esa discrepancia, digamos, de criterio. ya. Si se corta esto, voy a responder a tu pregunta por el grupo. Pero por el momento te digo lo siguiente. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, tenemos esas tres, ¿no? El promedio, la mediana y la moda. En algunos ejemplos, en algunos casos, una o dos de ellas no se puede utilizar, porque justamente no ocurre lo que tú dices. Es decir, no puede estar representando el dato que